Buenas y santas, hoy 23 de noviembre vamos a comenzar con un par de minutitos de meditación y después con las palabras de silencio y quietud y después nos sumergimos nuevamente en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Muy bien, en el libro de John Main, Silencio y Quietud para cada día del año, en el 23 de noviembre nos dice: para los primitivos padres del desierto, el llamado a la meditación era un llamado a purificar el corazón. Y de eso se trata la inocencia, es pureza de corazón. Una visión no ensombrecida por el egoísmo, el deseo o las imágenes. Un corazón simplemente conmovido por el amor. La meditación nos conduce a una claridad de visión, claridad de comprensión y claridad de amor. Una claridad que brota de la simplicidad. Comenzar a meditar implica la simple determinación de comenzar para luego continuar. Comenzar significa descubrir nuestras propias raíces, nuestro propio potencial y nuestro propio destino. Es comenzar el camino tanto hacia la meta como a la fuente. Permítanme recordarles lo que esto implica. Es el camino de la atención. En la meditación vamos más allá del pensamiento, del deseo y más allá de la imaginación. Y en ese más allá descubrimos que estamos aquí y ahora en Dios, en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, como dice Hechos de los Apóstoles. El camino de la simplicidad es el camino de la única palabra, el recitado de la palabra. Es esa repetición y la fidelidad a esa repetición cada mañana y cada tarde la que nos conducirá más allá de la confusión de las palabras, más allá del laberinto de las ideas, a la unidad. Bien, recordemos que estamos introduciéndonos en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz y hemos venido dando un rodeo que ha sido relativamente extenso e intenso, espero, guiados de la pluma de Javier Picasa, porque él consideraba que la mejor introducción al cántico espiritual, que es sobre eso el libro, de San Juan de la Cruz, era entrar por Fray Luis de León. Y ya hemos dicho muchas cosas sobre Fray Luis de León. En esencia o en quinta esencia, es un gran traductor, quizás es el primer gran teórico de la traducción, y traductore, traditore, con todas las connotaciones e implicaciones que tiene y dificultades que tiene traducir un texto. Y traducir un texto implica una interpretación del texto. Como dice algún buen traductor de filosofía, hay que saber tres cosas para traducir: la lengua de la que se traduce, la lengua a la que se traduce y el tema de lo que se traduce. Si uno no domina esas tres cosas, no va a poder hacer una traducción y sin duda va a ser una traición, pero una traición, dicho técnicamente, de muy baja estofa. Ahora, dicho muy sucintamente, hemos visto con deleite, por lo menos para mí era muy deleitoso, la introducción exegética, la exposición sobre el Cantar de los Cantares que ofrece Fray Luis de León, porque era uno de los más, si no el más cualificado para poder comentar y exponer la lectura de las Sagradas Escrituras en general y de ese Cantar de los Cantares en particular, que vimos que es la clave interpretativa de toda la Biblia, como dicen los escrituristas, el Cantar de los Cantares. Ahora, después de eso, llegamos a un topetazo y alguno de ustedes me hizo una pregunta en el sentido de si
¿Por qué ese giro un poco crítico respecto del segundo momento, que es el momento de la cósmica? Es una mística cósmica la de Fray Luis de León. Y yo le contesté, y ahora se los contesto en ampliado a los demás, y si quieren preguntar, pregunten para ampliar. Era un neoplatónico, Fray Luis de León. Y el neoplatonismo, seguido ad pedes litteram, significaba una visión mística ascensional. San Juan de la Cruz, que lo tiene de maestro y tutor, y se nutre de los escritos de Fray Luis de León, he sido su profesor también ahí en Salamanca, va a hacer un giro a 180 grados. ¿Por qué algunos de ustedes están o pudieron estar perplejos con estas, entre comillas, descalificaciones de la mística cósmica? Porque, como vimos extensa e intensamente en la Ola es el mar de Wilhelm Jäger, hay en la psicología transpersonal 3 dimensiones. La preconsciente, que es el tema del patos, de los sentimientos, algo que nuestros ancestros de las cavernas tenían, y nosotros, en tanto prolongadores de los cavernícolas, seguimos teniendo cuando nos dejamos guiar solo por el patos. La segunda es el ego, la conciencia egoica, que es la conciencia personal. Y la tercera es la conciencia transpersonal, que empalmaría con el cosmos. Yo sé que soy un pesado mandándoles montones de cosas, pero les vivo mandando cosas que son fundamentales para entender estas cuestiones. Por ejemplo, no sé si se las he mandado o se las voy a mandar de nuevo, ya la he mandado otras veces, es la biografía del silencio de Pablo Dors. Pablo Dors es alguien que está muy entrenado también en la cuestión oriental y en el budismo, pero él se mantiene dentro de una línea espiritual que es cristiana. Y en esta biografía del silencio, que es un libro testimonial precioso, él está diciendo esta cuestión y él dice: nosotros estamos acostumbrados a dejarnos distraer de nuestro sí mismo y divagamos. Entonces, cuando nos ponemos a meditar, y él nos está diciendo, mediten un día, 2 días, 2 meses. Yo he estado 1 año y medio, dice, y bueno, sigo aprendiendo y sigo practicando. Y cuando uno practica la meditación, y espero que no se me rían con esto, media hora a la mañana, media hora a la tarde, todos los días, uno poco a poco va teniendo esa conciencia de sí mismo. O sea, el único camino de espiritualidad es un camino de interioridad, que es un camino hacia el sí mismo. Y ese camino hacia el sí mismo implica el olvido del yo, el olvido y el vacío y la desnudez de todo lo que está en el ego. Ese vaciamiento, ese deshacimiento, esa desapropiación es fundamental. Y él dice, cuando, como un fruto retardío, después de ardua paciencia, porque soy tosudo, dice Pablo Dors, y voluntarioso, y me pongo todos los días a hacer lo mismo, a mañana y tarde esa meditación, cuando llego a tener algún atisbo de estar en mí mismo, es porque he dejado todo lo que era ese yo. Y entonces ahí yo estoy subiendo a la montaña, por ejemplo, pero es una experiencia que la puedo hacer también en la cola del súper, dice, o sacando a pasear el perro, o haciendo una tortilla de papas. En todos esos momentos yo puedo practicar el deshacimiento, puedo practicar el silenciamiento. Y dice, una vez estaba subiendo a la montaña y mi perro, que se llama de tal manera, revoloteaba alrededor mío. Y entonces en ese momento estaba nublado, pero esa nubosidad era hermosa y yo siento que ese yo que he borrado, ese sí mismo que he encontrado, no se diferencia del mundo o del cosmos. Es profundamente crístico, como en San Juan de la Cruz. Entonces, vuelvo y termino con esto. Hemos pasado por esta
mística cósmica que no es mística cristiana en serio, porque admira y ama a Teresa y a Juan, sobre todo a Teresa, de quien edita los textos, Fray Luis de León. Pero él hace una teoría de la mística porque está empalmando con la mística neoplatónica, renacentista, cósmica. Y ahí se acabaron los enamorados que él mismo nos hizo amar en la primera parte y que Juan de la Cruz nos hará reenamorar en esta introducción al cántico espiritual. Bien, después de esa exposición del Cantar de los Cantares, que hay esas bellas reflexiones sobre la música, el pitagorismo, después la paradoja de San Juan de la Cruz, que por un lado está el enamoramiento y por otro está el lado de la violencia. Y llegamos a la parte en la que vamos a hablar de San Juan de la Cruz. Amor de Dios y contemplación cristiana. Introducción a San Juan de la Cruz. Después va a ser el cántico espiritual. Pero ahora vamos a hacer a San Juan de la Cruz. Me paran cuando quieran preguntar o comentar algo. Y dice, dice Picasa, son a mi juicio los supuestos que permiten atender la aportación de la poesía y pensamiento de San Juan de la Cruz a la cultura de su tiempo, que era el mismo del renacentista Fray Luis de León. Asume el esquema nupcial de Cantar de los Cantares, que estaba en el primer Fray Luis de León. Rechaza el método y visión de una mística ascensional que intenta llegar hasta Dios por medio del orden del cosmos y acentúa el carácter cristiano del encuentro del hombre con Dios, a diferencia abismal de Fray Luis de León. San Juan de la Cruz asume de forma plena y consecuente el esquema nupcial, las bodas del Cantar de los Cantares, en que la Biblia expresa definitivamente el encuentro del hombre con Dios, la unión amorosa del hombre con Dios. Para San Juan de la Cruz, los símbolos del Cantar de los Cantares no son un texto provisional que puede utilizarse en un momento de juventud, pero que luego debe abandonarse para hablar de Dios en clave de unidad abarcadora o de totalidad cósmica. El cantar ofrece los símbolos primeros y finales de la vida humana. En el caso de Fray Luis de León y de todos los temas neoplatónicos, en el caso de Fray Luis de León, el elemento clave de la visión contemplativa es la ascensión hacia el cielo estrellado. Los astros son divinos. San Juan de la Cruz silencia totalmente ese camino ascensional. No es que San Juan de la Cruz rechace de manera expresa ese elemento con razones de crítica teológica. Él va negando de tal forma los caminos que conducen desde el cosmos a lo divino, que al final no queda acceso alguno. ¿Qué ofrece el mundo? El mundo ofrece nada. Son las nadas de San Juan de la Cruz. Todo es negación de Dios, porque todo es ser finito. Todo lo que no es Dios infinito es finitud, es nada. Y el verdadero camino del encuentro con Dios es la revelación en Jesucristo. Jesús, el Cristo, es el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Se hizo nada. Eso es lo que se dice en griego la kenosis. Se anonadó Cristo. Se hizo en todo igual a nosotros, salvo en el pecado, dicen los teólogos. La comunión de amor entre el hombre y Dios supone la negación de todo lo finito. El deshacimiento, la desnudez, la desapropiación, el vaciamiento. Ahora bien, el lugar del encuentro religioso es la negación. Y la negación implica la muerte del hombre. Es el amor sui bueno, es amar a Dios hasta el desprecio de sí mismo. Ahora, todo esto lo expone
Juan de la Cruz en en un poema de amor, en el mejor poema de amor que se escribió en lengua española, dicen algunos conocedores de la lengua española como Dámaso Alonso. Y aquí hay que ofrecer una lectura de ese poema de amor de San Juan de la Cruz, que hay que verlo de un modo unitario. En el principio hay un relato de fe en forma de un romance o poema histórico doctrinal que recrea los elementos fundamentales del misterio cristiano. Y ese romance está inspirado en el Evangelio de San Juan, que comienza diciendo, al principio era el verbo. En el centro de la obra, de toda la obra de San Juan de la Cruz, hay una fuerte teoría o teología escrita en prosa, sea para la subida al Monte Carmelo, sea para la noche oscura, en algún sentido también para la llama de amor viva que veremos después, y dedicada a todos esos escritos de prosa teológica a precisar los rasgos principales del ascenso contemplativo, el ascenso al Monte Carmelo. Y la fe del Evangelio está en ese romance. El romance abre aquí un camino de experiencia y teoría que se expresa en forma negativa. Hay que dejarlo todo, hay que morir a sí mismo, hay que pasar por la noche para hallar al Dios de Jesucristo. Y al final de ese romance que glosaremos, es un romance precioso que tiene toda la Trinidad, toda la encarnación, toda la creación incluida, y al final se encuentra un poema de amor. El poema de amor se llama Cántico Espiritual. Y esa es la nueva y jubilosa redacción que hace Juan de la Cruz del Cantar de los Cantares. Lo que al principio era un relato de fe, se vuelve un poema jubiloso de experiencia transformada. La teoría de la negación se hace afirmación intensa del encuentro enamorado del hombre con Dios. Y estos no son momentos sucesivos. De lo que se trata aquí es de la unión varón-mujer. Unión varón-mujer. No es el solipsista y solitario, contemplativo, neoplatónico que está solo con las estrellas. Es la unión nupcial, varón-mujer, como canto nupcial de fidelidad y de gozo que se viene a convertir en signo pleno, parábola final del encuentro de los hombres con Dios. Retomamos eso de que el amor del varón y la mujer, o de la mujer y del varón, poniendo en el orden de prelación que corresponde, es el signo de la sacralidad del amor, el signo del amor de Dios para con los hombres. No son momentos sucesivos de un proceso que empieza en el relato de la fe para avanzar por la negación, que es la teoría de las nadas de San Juan de la Cruz, y llegar al gozo y plenitud del cántico, que es el poema de amor. Pero podemos entenderlo, sí, como un anticipo del cielo de Dios sobre la tierra, cuando se da ese amor. Es paradójico el hecho de que San Juan de la Cruz haya escrito un espléndido poema de amor titulado Noche Oscura. Noche Oscura como símbolo del encuentro de los dos enamorados. Y que luego, al comentarlo por dos veces, en Subida al Monte Carmelo y en Noche Oscura, lo convierte y lo transforma en prosa teológica. Y es evidente que al autor le importa sobre todo el gozo de la unión definitiva, allí donde se abrazan amado con amada, amada en el amado transformada. Los versos de Juan de la Cruz. Amado con amada, amada en el amado transformada. Pero al llegar al comentario renuncia a presentar el gozo Juan de la Cruz y sobrevolando el poema se limita a exponer de una manera teórica la urgencia de las negaciones. Para alcanzar el encuentro de amor hay que pasar por una larga noche en despojo y muerte de todo lo creado. Pero San Juan de la Cruz no ha querido presentar su afirmación de amor partiendo de los versos de la noche.
Ellos solo fueron una excusa para desplegar su teología negativa, la teología de las negaciones. Para entonar su experiencia de amor en forma abierta y positiva, cuenta con mejores cantos. Los 40 versos de sus liras, de su traducción del Cantar de los Cantares, que se llaman cántico espiritual por excelencia. Ahora, los temas del poema del amor, del cántico, se encuentran implicados en eso que llamamos el Evangelio. Y el Evangelio está nombrando una vez más el encuentro de los dos enamorados del que nos hablaba ya el Cantar de los Cantares. Y la prosa del cántico espiritual es la expresión plena de amor de dos enamorados. De esa manera, los versos nupciales del Cantar de los Cantares de la Escritura se convierten en principio de interpretación definitiva de Jesús y de su encuentro con los hombres. Y con esto podemos pasar a uno de los temas, el inicial, para seguir después desglosando los otros. Y el primer tema es ver cuál es el relato fundante que está en este cántico espiritual. Y el relato fundante es en la edición de San Juan de la Cruz, de la BAC, está en la página 13, el romance sobre el Evangelio in principio erat verbum acerca de la Santísima Trinidad, que no tiene desperdicio. Lo iremos viendo de la mano de Picasa. En la base de la experiencia religiosa de San Juan de la Cruz está su forma de entender y vivir el cristianismo. El cristiano y el cristianismo se presentan ante sus ojos de una forma narrativa. No es una prueba teológica ni lógica de la existencia de Dios. Es un cuento, es una historia de amor. Eso es un drama amoroso. El cristianismo es una narración y en la base de toda narración hay un relato. Y este es el relato del misterio cristiano, que siguiendo la postura de los apocalípticos judíos, sobre todo de Daniel, se ocupa de la realización final del designio salvador de Dios. Es la historia que nos cuenta la historia de la salvación, el misterio de la salvación. El mismo cristianismo es, según esto, un misterio. El misterio es el despliegue escatológico del designio salvador de Dios. Y eso también lo sabían los teólogos medievales, que a pesar del influjo de la escolástica, seguían presentando al Evangelio como una historia salutis, una historia de la salvación, despliegue histórico de la salvación de Dios. Y lo sabía bien San Juan de la Cruz al exponer su fe, la fe cristiana, por medio de un romance, es este que les acabo de decir, romance sobre el Evangelio in principio et verbum acerca de la Santísima Trinidad, que empieza así: en el principio moraba el Verbo y en Dios vivía, en quien su felicidad infinita poseía. El mismo Verbo Dios era, el principio se decía, él moraba en el principio y principio no tenía. Él era el mismo principio, por eso de él carecía. Y sigue. Ahora, hay como tres partes que son nucleares en el Evangelio como tal. En el principio del Verbo está rehaciendo el prólogo de Juan 1, 1:18, leyéndolo a partir de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para entenderlos, a Juan y a Génesis, como compendio y clave de la fe cristiana. Aquí introduce San Juan de la Cruz su forma de ver el cristianismo. Por eso nos parece reductiva la segunda parte del título. El romance no se ocupa solo de la Santísima Trinidad, porque la Santísima Trinidad es Dios en sí mismo, sino que también se ocupa del Dios que se abre al mundo, o sea, del Dios creador, de la creación, para introducirse finalmente en ese mundo. El Verbo que se hizo carne y murió y padeció y resucitó
por nosotros, la encarnación redentora. Entonces, Dios en sí, eso es la Trinidad. Dios creándonos a todos las criaturas, es el Dios creador, abriéndose al mundo y finalmente para salvarnos, la encarnación redentora. Y esos son los tres misterios del Evangelio: la Trinidad, la creación y la redención. Y significativamente se encuentran los tres expresados en clave nupcial, en clave de bodas. En clave escatológica lo oyeron quizás los primeros creyentes, y en moldes de carácter más gnóstico o platónico vinieron luego a interpretarlo, como le pasa a Fray Luis de León. Y ahí desbarran. De esta forma, el mismo Cristo es el centro del misterio y puede verse ya de varias formas, como juez y salvador que viene, como logos de Dios, como expresión de racionalidad del universo, etc. Pues bien, San Juan de la Cruz ha optado ya al principio de su confesión de fe o romance por una teología cristológica de tipo nupcial. Y eso es, y va a seguir siendo, una constante eclesiológica en la Iglesia, con algunos desbarres y desbarrancos de algunos teólogos, por cierto, pero la eclesiología sigue siendo la eclesiología del evangelio del amor, en la que el esposo, lo dice en este romance, el padre le da a su hijo una esposa, que es la iglesia. La iglesia es sponsa verbi, la esposa del verbo. Esposo y esposa. Veremos cómo los trata aquí poéticamente y teológicamente San Juan de la Cruz. Dentro de este relato, cuyos núcleos son, como hemos dicho, Trinidad, creación del mundo y encarnación del Hijo, introduce elementos interpretativos que ofrecen el sentido nupcial al conjunto. La Trinidad traduce ya el encuentro del Padre con el Hijo en clave de amor nupcial, porque el Padre ama al Hijo y la relación de amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es la clave nupcial del amor, del amado, del amante. En el principio, de algún modo, estaba el matrimonio original. Moraba el Verbo en Dios, romance de San Juan de la Cruz 1-4. Y Dios, su Padre, Padre esponsal, le daba palabras de gran regalo y deleite, le decía, romance 47-51. La creación, romance 77-220, recibe una interpretación expresamente esponsal. Una esposa que te ame, mi hijo, darte quería. No ha creado Dios el mundo por simple efusión de su bondad, como hace el neoplatonismo. Tampoco lo ha creado para cubrir de alguna forma el hueco que suscita el replegarse sobre sí mismo cierta cábala judía, o por algún tipo de necesidad interna. Lo ha creado para ofrecer campo de amor, esposa a su hijo, hijo con mayúscula, al verbo. Y tercer núcleo es la encarnación, que se entiende como establecimiento de las bodas entre el Hijo de Dios y su esposa creada. Romance 2:21-3:10. Para que sean posibles esas bodas, el Hijo ha de asumir la humanidad, asumiendo así la propia condición débil y dura de la esposa. Solo lo asumido es redimido, dice un axioma teológico. Pero lo que pasa a primer plano es la bajeza y la debilidad de esta esposa. Y la esposa no es la mujer, es el varón y la varona, es la iglesia, que es fusca et decora, es pecadora y es impoluta, es bella y fea, tiene toda la fealdad de la maldad y tiene la belleza. Es semper reformanda, por eso se dice de la iglesia. Entonces hay una bajeza y una debilidad. Y eso Dios mismo lo sabe. Le da una esposa para que la levante de la bajeza, la levante de la debilidad. Por eso introduce a este Dios esposo que la rescate, que la eleve, que la plenifique
de esa manera a su humilde y pobre esposa. San Juan de la Cruz despliega así un poderoso relato evangélico que está consumándose en, en este misterio trinitario de paternidad y nupcialidad. San Juan de la Cruz arranca de Juan 1.1, recreando así la frase fundante de la Biblia de Génesis 1.1. En el principio creó los cielos y la tierra, etc. Antes de la creación se encuentra el verbo, con mayúscula. Antes de la creación se encuentra el verbo. O sea, yo soy de antes de Abraham, de antes de Moisés, dice Jesús. Antes de la creación se encuentra el verbo. Y antes de la creación, decía Eckhart, y hemos visto nosotros extensamente, nosotros somos creados desde siempre y para siempre. Y este interreño del valle de lágrimas por el que pasamos no hace mella en absoluto a la eternidad que somos. Al Dios y yo somos uno. Por eso, aquí está diciendo que vivía, moraba en Dios, en quien su felicidad infinita poseía. Romance 1.4. Y para San Juan de la Cruz, este verbo es evidentemente el hijo de la tradición dogmática cristiana, ratificada en el Concilio de Nicea, en el año 325. Y son significativas las notas primeras de este verbo. Se dice que mora en Dios, que es plenitud de ser siendo en el otro y desde el otro. Siendo en el otro y desde el otro, el principio de la alteridad. Yo no soy yo por mí mismo, ni por mérito mío, sino que soy desde el otro y en el otro. Es plenitud de ser siendo en el otro y desde el otro. Romance 5.9. Lógicamente, este misterio del principio toma forma de paternidad y de filiación. El verbo, dice Juan de la Cruz, se llama hijo, que del principio nacía, hale siempre concebido y siempre le concebía, dale siempre su sustancia y siempre se la tenía. Como amado en el amante, uno en otro residía, y a que ese amor que los une en lo mismo convenía, con el uno y con el otro en igualdad y valía. Romances 21-26. Como amado en el amante. Esa es la palabra decisiva que San Juan de la Cruz ha formulado con toda precisión en la base de su relato creyente, tomado del Evangelio de San Juan. Ese amor es el Espíritu Santo que conviene con el uno, el Padre, y con el otro, el Hijo, el Verbo. Y hay una unión de tres personas, Romance 27, y su propio despliegue conceptual puede parecer algo forzado, Romance 27:46. Quizá porque ha querido decir lo que resulta ya indecible. Aquí hay tres desinencias, por decirlo así, del amor. Está el amante, que es el padre. Está el amado, que es el hijo. Y está el amor, que es el amor que se tiene en el padre y el hijo. La perijóresis se llama, en griego, la procesión inmanente a la Divina Trinidad, es eso, la comunión de palabra, de verbo y de amor de las personas divinas. Decía Santa Edith Stein, gran doctora de la Iglesia, mártir en Auschwitz, decía que hemos sido creados con imagen de la Trinidad y nosotros aquí, en la tierra, seres finitos pero eternos, buscamos encarnar la comunidad trinitaria, porque todos buscamos asemejarnos a la comunidad de palabra y de amor que es la Santísima Trinidad. Toda comunidad humana, sea de una escuela, sea de un convento, sea de una familia, es una persona de personas que se aman, que están llamadas a amarse. Fundar una comunidad, eso es lo fundamental, que no es lo mismo que fundar una sociedad.
No es una cuestión de la filía aristotélica, del amor de la affectio societatis. No, es el amor comunitario. Estamos todos llamados a amarnos comunitariamente. Y ese es el mejor cumplimiento y semejanza que podemos hacer a partir de la imagen de la comunidad trinitaria de palabra y amor que es la Trinidad. ¿Cómo lo dice poéticamente este Señor? En aquel amor inmenso que de los dos procede. Al que a ti te amare, hijo, a él somos nosotros. Al que a ti te amare, hijo, a mí mismo le daría, me doy yo, dice Dios, a ese que te amare a ti. Y el amor que yo en ti tengo, ese mismo en él pondría, en razón de haber amado a quien yo tanto quería. Romance 71-76. Les digo esos números porque si tienen una edición que no es esta del Cántico Espiritual, que aparece al principio, era el verbo, etcétera, eso lo pueden sacar por los números, esos versos. Ese mismo amor común, que es el Espíritu Santo intradivino, se vuelve así principio de comunicación y comunión externa. Se llama Trinidad inmanente y Trinidad trascendente, ad extra. Trinidad inmanente es la relación amorosa dentro de la economía de las personas divinas que se aman. Y la creación con el sello de la imagen de la Trinidad es las comunidades a las que se nos está convocando a nosotros. Y esto siempre en clave nupcial, porque la creación es esponsal. Y esa criatura que somos todos nosotros, sean cuales fuesen los especímenes o individuos creados, somos de una bajeza, pero al mismo tiempo de una esperanza. La esposa es la bajeza y la esperanza de la esposa de unirse con el esposo, con ese que es la cabeza del cuerpo místico, que es Cristo. Y eso nos da la pauta de algo que es tan maravilloso, que es el principio de la creatividad. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a crearnos a nosotros mismos en amor comunitario. Cuando yo hago daño, talo un árbol en forma impiadosa, mato un animal en forma impiadosa, ni qué hablar si mato a un ser humano cometiendo un crimen aberrante, ¿a quién daño yo? ¿Al árbol? ¿Al delfín? ¿Al pájaro? ¿Al que he matado? Si yo estoy en esa cósmica unión del océano, de los cuales las olas de nuestro yo se tienen que fundir en él, el primer dañado soy yo, porque todo está relacionado con todos. Ahí sí, cósmicamente, pero en el mandato imperativo, amante y amoroso trinitario. Y eso no hace falta que lleguemos a Willi-Gesiger. Con San Juan de la Cruz nos alcanza, entre otras cosas, Willi-Gesiger ha hecho su tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz. No van a creer que no lo conocía. Dios ha creado el mundo para darle una esposa a su hijo. Y sigo con el romance. Una esposa que te ame, mi hijo, darte quería, que por tu valor merezca tener nuestra compañía y comer pan a una mesa del mismo que yo comía, para que conozca los bienes que en tal hijo yo tenía y se congracie conmigo de tu gracia y lozanía. Dentro de esta simbología nupcial, el texto va resaltando una carencia. Al hijo, con mayúscula, le falta una esposa verdadera. Ciertamente el padre asume rasgos esponsales. Y aquí estamos en un escenario, dicho freudianamente, preedípico. Y solo es verdadero el padre, madre, que amando generosamente al hijo, le incita para abrirse a un nuevo afecto, asumiendo la tarea
de sí mismo. El padre que a su hijo, interpretado como un proto-Adán, tenga una esposa que le ame. Y esto significa que los hombres han sido creados por el Hijo para que realicen en plenitud su afecto. El padre quiere que la esposa pueda compartir su amor al hijo, que conozca los bienes que en tal hijo yo tenía y se congracie conmigo de tu gracia y lozanía. En otras palabras, Dios quiere que los hombres participen de su bien y gozo más alto, que es su hijo. Y el hijo, a su vez, se compromete a dar a los hombres, su esposa, el tesoro supremo del amor de su padre. A la esposa que me dieres, yo mi claridad daría, para que por ella vea cuánto mi padre valía. Reclinarla he yo en mi brazo, y en tu amor, y con eterno deleite, tu bondad sublimaría. O sea, claridad significa aquí conocimiento. Y el Hijo se compromete a ofrecer su propia luz divina para que los hombres puedan contemplar al Padre. En la parte inferior estamos los hombres, las criaturas que vivimos en bajeza, en vituperio. En la parte superior de las criaturas están los ángeles. Para explicar esta bajeza nuestra, se revive, aún en círculos cristianos, el mito de una gran caída de las almas. Y ahí sí que estamos en el horno, con la cuestión del pecado original, la caída de las almas, y ya estamos perdidos para todo el viaje. Si no, pregúntenle a Lutero. Y algunos autores admiten, como el mismo Fray Luis de León, esta caída de las almas. ¿De qué estamos hablando? Parece más Platón que el Evangelio eso. Y otros insisten precisamente en el dogma del pecado original. Y San Juan de la Cruz rechaza la caída de las almas y no menciona el pecado original, porque el amor de él es de verdad. Es el amor esponsalicio de Dios a los hombres en el Hijo y por el Hijo. Es significativo el hecho de que Juan de la Cruz excluya toda referencia expresa al pecado original. Cuando los teólogos cristianos muy fundamentalistas andan blandiendo el pecado original a troche y moche. No niega el pecado original, como se puede comprobar por el resto de su obra, donde alude algunas pocas veces a ese tema. Por ejemplo, en Primero Subidas 15, y la justicia originaria o el paraíso, etcétera, etcétera. De todas formas, esto es lo importante, las referencias son escasas, son poco significativas. Pienso, dice Picasa, que en el fondo San Juan de la Cruz no necesita hablar del pecado original para entender la situación de la bajeza de los hombres. Nuestra bajeza no tiene que ver que hayamos comido de la manzanita en el paraíso, en el pecado original, que nos hayan expulsado del paraíso. No es eso. La bajeza es consecuencia y expresión del mismo ser humano, creado por Dios para un matrimonio paradójico y sublime, en el que se expresa por un lado el mismo amor, la misma entrega del Hijo de Dios, y por otro se realice la grandeza del hombre. Dios se hace hombre para que los hombres nos hagamos Dios. Dios por naturaleza, Dios por participación, va a decir San Juan de la Cruz. Es una maravilla. Le interesa el tema de los hombres a San Juan de la Cruz, porque solo en ellos se explicita su visión del matrimonio como un pleno intercambio donde Dios sería hombre y el hombre Dios sería. Eso es Romance 139-140. Dios sería hombre y el hombre Dios sería. San Juan de la Cruz admite un tipo de conocimiento cósmico de Dios, como le gustaría a Fray Luis de León. Las estrellas en el cielo, por cierto, son admirables y son un adorno de admirable pedrería, dice San Juan de la Cruz, porque conozca a la esposa, para que conozca a la esposa el esposo que tenía. Las hermosuras del cielo son adornos que nos llevan hacia el recuerdo de Dios, pero se trata de un recuerdo insuficiente y bajo, que no logra saciar en modo alguno los deseos de la esposa, en contra de toda la mística cósmica que hallamos, por ejemplo, en Fray Luis de León. Quizá pudiéramos decir que para San Juan de la Cruz
El hombre es una especie de vacío, un hueco que el mismo esposo, hijo de Dios, agranda con la revelación de su palabra. Y en Romance 127 en adelante dice: los de abajo poseían al esposo en esperanza, de fe que les infundía, diciéndoles que algún tiempo él los engrandecería, y que aquella su bajeza él se la levantaría, que como el Padre y el Hijo y el que de ellos procedía, el uno vive en el otro, así la esposa sería, que dentro de Dios absorta, vida de Dios viviría. San Juan de la Cruz no admite ningún tipo de mesianismo intramundano, como robarse el cielo y tomar el cielo por asalto y decir que vamos a hacer un paraíso en la tierra, todas esas cosas que no van a pensar que son invenciones de las ideologías del siglo XIX y del XX. Estaban también en el siglo XVI, todos esos mesianismos intramundanos, empezando por Felipe II y su bandita. Entonces, él no admite, en la época de Felipe II, no admite ningún mesianismo intramundano. Insiste, sí, en el aburrimiento, en el tedio que tiene la esposa sometida a los trabajos de este mundo, en el cansancio de la dura espera, en tiempos de aflicción profunda. Pues bien, para San Juan de la Cruz, la misma aflicción se vuelve base de gracia salvadora. Bien, la existencia del hombre en el mundo se define de esa forma como Adviento. Este fin de semana empezamos el Adviento aquí. Adviento es estar a la espera. ¿A la espera de qué? De la Pascua de Natividades. Que nazca ¿quién? Nazca Dios en mi alma. En mi alma de esposa, como miembro del cuerpo místico. Eso es Adviento. Y es tiempo de esperanza en el despojo. Es preparación para las bodas. En esta línea se tiene que entender luego todo el proceso de las nadas, como situación del hombre que vive en el Adviento, asumiendo en carne propia el gran despojo y esperanza que mostraron los profetas. Aquí se entiende también el predominio que San Juan de la Cruz ha concedido al Antiguo Testamento, convirtiendo la vida en deseo transparente de Dios, ser justo para con Dios, ser justo, un hombre justo. Y la bajeza de la esposa se convierte en señal de su esperanza y agonía. Estamos en el centro de lo que podríamos llamar una dialéctica espiritual de San Juan de la Cruz. El que se humille será ensalzado y el que se ensalce será humillado. El que quiera ganar la vida la pierde, el que la quiera perder la gana. Es la dialéctica del Evangelio y es la dialéctica de San Juan de la Cruz. El ganar, perder, el de la nada, todo. Y esto nos lleva al inmenso drama religioso que en San Juan de la Cruz ha recreado en su romance. Todavía no hemos llegado al cántico. Este es el prolegómeno en el romance al cántico. Y el cántico y el romance es el romance de la encarnación esponsal, nupcial. Y eso es la bajeza de Dios. Dios se abaja para que nosotros podamos subir. Abajarse es anihilarse, es la kenosis, hacerse nada. Se hizo igual en todo a nosotros, salvo en el pecado, dice Pablo. La bajeza de Dios. Hemos hablado ya de la bajeza de la esposa, interpretándola como un signo de su plena desnudez. Los hombres fueron al principio como niños y Dios los fue educando poco a poco con sus leyes, con el yugo de Moisés, hasta que vino el tiempo del rescate. El tiempo del rescate interpretado como don de plena encarnación. Y el Padre vuelve a hablar al Hijo. Ya ves, hijo, que a tu esposa, a tu imagen hecho había, y en lo que a ti se parece contigo bien convenía, pero difiere en la carne, que en tu simple ser no había. En los amores perfectos
esta ley se requería que se haga semejante al amante a quien quería. ¡Qué maravilla! Ha mencionado la palabra carne. Carne es una palabra maldita para el neoplatonismo. Carne es una palabra maldita para Platón, para Plotino. Sarx es carne. Sarcófago es comerse la carne. El cuerpo es la cárcel del alma. Lo hemos visto en el segundo Fray Luis de León. Y acá está diciendo, tu esposa tiene carne y vos sos el verbo hecho carne. Bueno, vos, argentino, como Dios argentino. El verbo hecho carne. En latín se dice caro, cardo, salutis. La carne es el quicio de la salvación. Si nosotros rechazamos la encarnación, como tácitamente le está rechazando el segundo Fray Luis de León, no está asumiendo este desafío de la encarnación, entonces estamos desencarnados. Y eso es cualquier cosa menos que cristianismo, porque la imagen debe hacerse semejanza. ¿Cuántas veces nos han dicho que hemos sido creados a imagen y semejanza? La imagen es el sello de Dios. La semejanza es la tarea nuestra. A nadie le han dicho, ya estás salvado para siempre y desde siempre. No. La fe, la esperanza y el amor, virtudes teologales, son don y son tarea. Por don tenemos la imagen. Por tarea tenemos que asemejarnos a esa imagen. Y es arduo, es laborioso, y es lo único que tenemos que hacer en nuestra vida, asemejarnos a esa imagen que nos han puesto como sello en nuestra existencia. Había creado Dios una esposa para el hijo, pero el hijo no acababa de tomarla. Con esto vamos a ir terminando por el día de hoy. Y dice, el hijo asume la voluntad del padre y se encarna por María. María no es diosa. María es una mujer que es del género humano. Se encarna por María, de cuyo consentimiento el misterio se hacía, dice San Juan de la Cruz. Y así viene a contarse, ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa, que en sus brazos le traía. Ahí sí que se hubiera hecho un festín, Freud. Repito los versos. Ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa, que en sus brazos la traía. El Hijo de Dios sale del tálamo nupcial, que es del secreto de Dios que se realiza en el seno de María, y sale como esposo eterno e infinito, abrazado ya a su esposa tan pequeña, reflejada y condensada en la propia humanidad de Cristo. Cuando Jesús en la cruz le dice, María y Juan, madre, ahí te entrego al hijo, hijo, ahí te entrego a la madre, el esposo y la esposa es la iglesia, y el esposo es el verbo encarnado, padeció, fue crucificado y resucitó. Esta es la escena triunfal que el romance había preparado largamente en su relato. El Hijo de Dios tomaría en sus brazos a la esposa humanidad para abrazarla y elevarla con él hacia la altura de los cielos, para introducirla ya en su propio misterio trinitario. Termino con estos versos de Romance 154-158. Es reclinarla yo en mi brazo y en tu amor se abrazaría, a la cual, esposa, él tomaría en sus brazos tiernamente y allí su amor le daría, que así juntos en uno al Padre la llevaría. Este es el misterio de la fe. Es la confesión fundante del credo evangélico que San Juan de la Cruz ha trazado en su relato del romance. La unión de dos naturalezas de Cristo, de Dios, del verdadero Dios y verdadero hombre, se interpreta en las categorías de la unidad nupcial. Y el nacimiento aparece ya en el fondo como Pascua
y plenitud final de las bodas. Y esa es la meta de los tiempos de la que nos habla el Apocalipsis de Juan. Bien, no sé si tienen preguntas o comentarios de lo que venimos viendo. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No les gusta esto? Bueno, nos vemos el miércoles entonces, si Dios quiere. Bien, profesor. Muchas gracias. Gracias. De nada.